RTP 43, Ian Vargas nos está acompañando en este momento. A quienes nos están sintonizando vía cibernética lo pueden ver y también, si no, escuchar. Él es especialista en fauna silvestre y ecosistemas naturales del país. También es codirector de la Fundación Proyecto Sucre, agente de conservación del país y biólogo. Lo pueden seguir en Instagram, Ian Vargas 96. Ley de áreas protegidas. Ian, ¿cuál es su criterio sobre esta ley de las áreas protegidas, los cambios que pueden darse? ¿Qué tan positivo va a ser eso para el país? Hola a todos, es un gusto estar aquí. Muchas gracias por el espacio y gracias a los que están escuchando. Para empezar, esto es algo que desde que se escuchó la propuesta levantó varios criterios, tanto científicos como conservacionistas, respecto a esta nueva ley. Y ya de por sí se han hecho algunos comunicados que han expresado diferentes puntos específicos que, en conclusión, presentan una preocupación. Y me añado a estos puntos. Preocupación no porque no sea necesario el que se pueda evolucionar lo que es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Es claro que en un país como Ecuador, en donde el reto cada día es mejorar para poder conservar nuestra biodiversidad, siendo un país que por todo el mundo, cada vez que escucha Ecuador, entiende que es un país megadiverso, sino la cuestión es el cómo se aplican ciertas nuevas leyes, ciertos nuevos criterios. Ian, lo voy a detener ahí nada más un momento porque viene a la conversación también Julián Pérez, él es jefe de la Universidad, de la Facultad de Ciencias de la Vía del Espol, así que vamos a conversar con los cuatro. Les agradeceríamos si fueran un poco más precisos en sus respuestas y nosotros también tratar de ser más cortas en nuestras preguntas. Así que voy un ratito con Julián. Julián, le doy la bienvenida, gracias por estar en RTP. ¿Se puede proteger a las áreas y al mismo tiempo desarrollar las áreas? Julián, creo que su micrófono puede ser que no esté encendido, pero sé que sí me escuchó porque comenzó a respondernos. Hello. Ian, hasta que Julián pueda... Ahí está, ya. Perfecto, estaba mal conectado el parlante. Ya, tranquilidad, ya fue. Y bueno, gracias por la invitación. Y precisamente, es importante saber de que se puede proteger y se pueden desarrollar actividades, pero las actividades tienen que tener sus limitaciones. No podemos nosotros desarrollar cualquier actividad en cualquier área protegida, porque va a depender mucho de lo que se protege, de la zonificación del área y también del tipo de recursos que existe. Hay áreas que tienen mayor relevancia que otras y eso es importante también considerarlo. Ok, Ian, ¿cómo delimitas entonces qué áreas y cómo se protegen y qué tipo de desarrollo deben haber por área y por su tipo? Bueno, entre las propuestas de la nueva ley es desarrollar el turismo en estas áreas. Sin embargo, como menciona Julián, es importante tomar en cuenta la zonificación, entre otros factores. A ver, si bien se pueden desarrollar nuevas estrategias para poder tener un mayor ingreso económico que vayan directo a la protección y conservación de estas áreas, es importante recalcar que hoy en día no existen planes de manejo actualizados tal y como se debe tener de ciertas áreas protegidas. Para darles un ejemplo, tan solo en el Parque Nacional Machalilla existen irregularidades, aún habiendo ya ecoturismo y demás. Entonces, el hecho de que no haya suficiente material que pueda uno decir sí, efectivamente va a ser seguro que desarrollen estas actividades en diferentes áreas, porque Ecuador cuenta con diferentes ecosistemas en sus diferentes áreas protegidas, en sierra, costa y Amazonía. Entonces, ya de por sí el tomar en cuenta de que no existe una buena regularidad, un buen control en lo que ya hay ahorita, es lo que preocupa que pueda existir después, una vez que se apliquen nuevas estrategias económicas, como es, por ejemplo, el turismo. Julián, dejo un ratito, Ian, para ir con Julián. Julián, ¿qué área no debería tener ningún tipo de desarrollo de lo que ustedes han estudiado? Ya, perfecto. Bueno, en realidad, las áreas protegidas, algunas son inmensas, entonces va a variar mucho respecto a la zonificación, pero, por ejemplo, las que tienen servicios ecosistémicos que también son críticos para las personas son las, creería yo, las que deben tener menos intervención.
por ejemplo, el Cajas, el Ángel, las zonas de páramos donde se recoge el agua que va para todo el país. Zonas de manglares, en las cuales los manglares son altísimamente intervenidos, muchas veces sin ningún tipo de control. Entonces, que también nos sirven para proteger a las comunidades, no solo a Guayaquil, sino en todas las comunidades costeras de mareas y de oleajes que a veces son bastante fuertes. Entonces, tendríamos también que diferenciar cuáles son las que tienen estos servicios para todos. O el Yasuní, por ejemplo, porque es el área más diversa, una de las áreas más diversas del planeta. Entonces, va a variar bastante. No me voy, solo Julián, quédese un minuto más, por favor. ¿Y qué tan viable es hacer esta inversión y quizás tener algún riesgo de daño a estos sistemas cuando un país todavía no tiene buenas carreteras, por ejemplo, cuando no tiene el nivel de turismo que se ha registrado, que se requiere, o cuando no tienes, por ejemplo, la cantidad de aeropuertos como para llamar más a turismo? Quiero decir, ¿vale poner en riesgo las zonas cuando no podrías o no puedes hablar de tener realmente inversión y desarrollo turístico? No vale la pena. Inclusive, dentro de la normativa ambiental, el principio de indubio per natura, todo siempre fue la naturaleza, que está en el Código Orgánico y es obviamente parte constitucional. Sin embargo, creo que lo que se va a hacer más énfasis es en que las actividades que ya están tengan su verdadero seguimiento y control ambiental. Muchas veces algunas instituciones sacan sus estudios de impacto ambiental, pero el seguimiento, que es el cumplimiento de las medidas, no son correctas. Entonces eso acrecenta mucho más el problema, no solamente dentro de las protegidas, sino también en los alrededores, en las zonas de influencia y en otras zonas diferentes. Ian, usted decía, no hay un plan de manejo. ¿Quién debe redactar ese plan de manejo o es por zona? ¿Quién lo debe evaluar y andar siempre con el doble chequeo o el contraste para saber que lo que ahí se anotó realmente se está ejecutando? Ian. De hecho, es el Ministerio de Ambiente mismo. Hemos mencionado mucho el tema de la zonificación y estas zonificaciones son las que plantean las actividades que se pueden o no se pueden hacer y esto está contemplado en los planes de manejo. Ahora, el plan de manejo presenta tanto aspectos técnicos y también científicos, en donde se menciona correctamente una actualización de especies de fauna silvestre, especies de flora silvestre, y esto es lo que permite ver cómo estas actividades que se desarrollarían en áreas protegidas y zonas de influencia, que son las que están aledañas a las áreas protegidas, podrían terminar siendo afectadas. Sin un correcto plan de manejo actualizado, entonces hay muchos criterios técnicos que terminarían en nada y al momento de presentar un proyecto o una obra, de alguna forma hay ciertos vacíos que les terminan permitiendo ciertas actividades que pueden perjudicar a la biodiversidad. Y la creación de una nueva ley debe ir justamente hacia eso, hacia la protección y conservación exclusivamente de estas áreas protegidas. ¿Cuánto es de nuestro país, qué porcentaje, digamos, se puede considerar área protegida? ¿Se considera en presente? Ahorita abarca un 20% del territorio nacional las áreas protegidas, y eso es bastante. Ahora, el problema es cuánto están expuestas a algún tipo de peligro. Se ha mencionado mucho el tema de minería ilegal, pero la realidad es que no solamente existe eso, sino que incluso hoy en día hay áreas protegidas que no cuentan con una buena cantidad de guardaparques y vemos como año a año incluso más guardaparques están saliendo ya no tienen sus contratos y van saliendo y eso hace que haya incluso menos control. Y para darles un ejemplo de algo que me llega muchas veces al año, muchas veces se reporta fauna marina en áreas protegidas que está mal. Por ejemplo, una tortuga varada que no debería estar ahí, Y lo que pasa es que muchas veces ni siquiera tienen recursos para el combustible e ir a retirar el animal. Vimos ver morir a una ballena porque luego 24 horas no hubo quien se activara y se dijo que estaba en una red. Julián, quiero unir estas dos preguntas, pero no sé cómo. Ahí voy. La cuestión es que es cierto, hay áreas protegidas, se me ríe, hay áreas protegidas y por ahora que no se pueden tocar. Pero hay otras que no son protegidas, pero también representan la biodiversidad que tenemos. Entonces, yo digo, ¿cuánto ya nos hemos comido de eso que no es protegido? Y si lo protegido lo abrimos, ¿con qué nos quedamos? Julián e Ian, para que luego cerrar con esa respuesta. Veo que los dos asienten. Excelente pregunta, porque dentro de los estudios que se han realizado a nivel regional, incluyendo el Ecuador, por algunos expertos por años, se ha determinado que
prácticamente todo el Ecuador en realidad es un área muy importante. Entonces, además de las áreas protegidas, hay ciertos mecanismos internacionales como los Key Biodiversity Areas, que son las áreas claves para la biodiversidad, donde justamente se mencionan cuáles son estas áreas que no están perdidas o que no coinciden con las áreas de protección del Estado. Ahora, y quiero también puntualizar algo súper rápido, que tal vez no siempre se lo considera. Los bosques y vegetación protectores no están considerados dentro de las áreas protegidas del Estado. Entonces también son unas limitantes que muchas veces como ciudadanos no conocemos esta diferencia y entramos en conflictos legales porque no sabemos qué es protegido o no. Entonces también creo yo que es importante incluir los bosques y vegetación protectores en estas zonas para que la protección sea completa. Ian. Estoy totalmente de acuerdo con lo que menciona Julián. De hecho, uno de los casos que salió mucho a la luz a raíz de este tema de la nueva ley es el caso del Esterillo Loncito, por ejemplo, que está categorizado como bosque protector. Justamente en este tipo de lugares que suele tener administración privada o administraciones municipales son donde también se presentan problemas constantes en cuanto a las actividades que se realizan. Y mucho tiene que ver también con el aspecto técnico, el aspecto de que se requiere de equipos científicos respaldados por el Ministerio de Ambiente, respaldados por cualquier institución involucrada que permitan hacer labor de investigación, una actualización correcta de todos los planes de manejo y que se sepa que Ecuador es verificado que es megadiverso en cualquier área, sea área protegida del SNAP o sea área protegida a nivel privado o municipal. Es muy cierto lo que menciona Julián. Yo quiero agradecer a los dos y pedirles que nos regalen en alguna otra oportunidad otro tiempito para conversar sobre esto, porque lo que yo sí me quedo es con una interrogante. ¿Son las personas que están al frente de los ministerios de esta administración y de las anteriores las que realmente deban estar para priorizar lo que debemos conservar y tener la suficiente entereza para decir esto no se puede dar y nos vamos a ir por encima de la inversión y vamos a apoyar la conservación? Lo podemos conversar en otro momento. Quiero agradecerles a ambos por haberse conectado. Gracias, Ian. Gracias, Julián. Por la invitación. Sí, muchas gracias por la invitación y por todos los que escucharon también. A ustedes. A ustedes. RTP